pongamos atención, mucha atención, ¿verdad? Como también se le requiere a todas las demás predicaciones. Especialmente el día de hoy, vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama así: Jesús, el pastor y yo. Ahora, lleva una coma ahí entre Jesús, el pastor y yo. No es Jesús el pastor, aunque sabemos que es el pastor, sino se refiere a la relación que hay Jesús con el pastor de la iglesia y con los miembros de la iglesia. Aunque lo puse en primera persona yo, porque es un compromiso, hermanos, de lo que estamos hablando, un compromiso muy personal de cada uno de nosotros como creyentes. Así que vamos a poner esto en oración. Les invito a que oremos. Padre bendito, Señor, te doy muchas gracias porque nos permites estar en este tiempo en el cual, pues primeramente, Señor, queremos pedirte que hables a nuestros corazones. Que, mi Dios, no nos dejes estar inertes, estáticos, apáticos, Señor, en la obra ya que tú, Señor, nos has llamado. Bendice nuestras vidas, Señor, y te pido, Padre Santo, de que tú, Señor, pues también cuides de cada uno de los miembros de la iglesia, algunos que han pasado por enfermedad y están en recuperación. Te pido, Padre Santo, por nuestro hermano Armando, que se termine de recuperar, por nuestra hermana Tete. Te pido, Padre Santo, por Estelita y su esposo, Señor, Yushima, y te pido, Padre Santo, de que tú estés con ellos. Bendice, Padre Santo, a nuestro hermano también, Elías Flores, y bendice, Señor, su vida. Y, Señor, por último, ponemos en tus manos la vida de María José, para que, Padre Santo, ella salga bien en esta situación de embarazo, Señor, que, Padre Santo, a veces suele traer complicaciones, lo sabemos. Pero, Señor, nos sujetamos a tu voluntad. Y es nuestro deseo pedir por ella, que aunque no la conocemos, es parte, Señor, de pues, la familia de nuestra hermana Raquel. Señor, y te pido, Padre Santo, de que tú obres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama la serie? Jesús el pastor. Perfecto, lo vamos a estar viendo en algunas semanas. Realmente va a ser un tema no muy largo en esta serie, pero es una pequeña serie. Y usted ha escuchado, ¿verdad? Y no solamente lo ha escuchado, lo ha cantado. Ese hermoso himno, ¿verdad? El Señor, tú me llamas, ¿por qué? Por mi nombre. Por mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Es una identificación cantada de que sabemos que Dios tiene el conocimiento exacto de quiénes somos. Pero también Dios tiene el conocimiento exacto para qué estamos aquí. Ahora, yo voy a empezar con esa pregunta y quiero preguntarle algo. ¿Está usted aquí de forma voluntaria? ¿Puede levantar la mano? Estamos de forma voluntaria, no bajo presión, no bajo coacción. Quizás usted también, hermanos, no se ha preguntado cuál es el carácter de la iglesia y a quién representa este mundo, porque pues es una respuesta que por obviedad a veces nosotros la sabemos, pero no la vivimos. La respuesta precisamente es esta. Usted y yo representamos el cuerpo de creyentes en este lugar cuya cabeza es Jesucristo. Y está formada precisamente por todos nosotros quienes hemos profesado una fe en Él, pero también una voluntad de añadirnos a la iglesia. Por eso es que son también parte de las bendiciones del bautismo. Cuando usted es bautizado, se identifica con Cristo sepultado para ser resucitado a una vida nueva. Pero también hay bendiciones que vienen precisamente a través de este paso de fe y obediencia. Y una de ellas es que es añadido a la iglesia local. Ahora, lo hemos repetido muchas veces. La iglesia somos cada uno de nosotros. Pero esta iglesia, hermanos, como muchas otras, están sufriendo. Están sufriendo ¿por qué? No es que estén desfragmentadas en sí mismas, sino hay una falta de compromiso. Y usted lo puede notar. Y vamos a estudiarlo el día de hoy. No debemos, hermanos, de vernos como personas independientes
en donde cada uno ve por sus propios intereses, sino apreciarnos como lo que somos, una familia en Cristo. Eso es lo que somos, una iglesia local, pero constituimos una familia. Y una familia es un organismo, más que, vamos a decirlo así, solamente un grupo, ¿verdad? Con una causa común. Somos un organismo. Interactuamos, vivimos, e incluso es nuestra responsabilidad también tener empatía con los demás dentro de sus propios problemas, sus propios dolores, sufrimientos y alegrías. Así que, hermanos, este tema tiene que ver con la estrecha relación entre Cristo, el pastor y la iglesia. Ya que si no existiera la iglesia, la pregunta es muy lógica: no habría necesidad de pastores. Si no existiera la iglesia, no habría necesidad de pastores. ¿Por qué? Porque los pastores, hermanos, la identidad de los pastores en la iglesia no fue una necesidad que surgió y que humanamente hablando se instituyó. Dios instituyó pastores a través de un llamado. Así que en esta pequeña serie de sermones, que tiene como propósito que podamos entender de forma clara qué relación hay entre Jesús y el llamado que hace a hombres para pastorear a su iglesia, y la relación que debe de haber entre el pastor y la congregación. La relación que debe de haber entre la congregación y el pastor. Oigan esto. Es interesante, hermanos, cuántos títulos de libro sobre el pastor, sobre su trabajo y la relación que tiene con la iglesia aparecen en las librerías cristianas, y aún más en las reseñas de internet. Y voy a dar unos ejemplos de estos. Pero estábamos platicando, ¿verdad?, el día de ayer, con la hermana de la librería en la cual pues nos surtimos los libros, ¿verdad?, las Biblias. Y una de las cosas que yo estaba platicando con ella precisamente es que con relación a libros que hablan acerca del liderazgo, del pastor, y que pues de vez en cuando, ¿verdad?, tengo que tener necesidad de enriquecer la biblioteca y pues comprar alguno. Y le pregunté de un autor. Y mis hermanos, no hay mucho problema, porque estos autores son los viejos autores. Dice, ¿por qué? Porque antes no solamente había libros con respecto a estos temas de 2 o 3 autores, y prácticamente eran bautistas, presbiterianos, ¿verdad?, o metodistas. Pero a la fecha han surgido muchos de diferentes índoles y diferentes también movimientos religiosos, que tienden más un poco a hablar acerca de motivación que del verdadero papel del liderazgo. Voy a dar un ejemplo y oigan estos títulos. Los pastores también lloran. Ese es el título del libro. Otro, un pastor según el corazón de Dios. Otro en relación a la vida matrimonial del pastor y se llama Auxilio, soy esposa del pastor. Es un título muy sugestivo, pero existe este libro, hermanos. Otro, la guía del pastor. Otro más, agotado. ¿Se entiende? Es un libro para pastores, pero su título nada más es así, agotado. Que de hecho yo he podido leer algunas páginas de ese. Otro del cual he podido leer es De pastor a pastor. Otro libro que no lo he leído, ni lo tengo, pero me pareció interesante. Pastor, el que cuida y no es cuidado. Otro, el ministerio del pastor consejero. Otro más, la consejería pastoral, muy buen libro, ¿eh? Otro, cuando es atacado el pastor, también ya lo leí, que es realmente un pequeño folleto de unas 40 hojas. Otro, una iglesia que ama a su pastor, que no he leído. Lo voy a leer, tengo que buscarlo. La pregunta es, ¿por qué algunos escritores o editoriales han considerado necesario escribir sobre estos temas pastorales? Es una pregunta difícil, porque son vivencias
sobre las necesidades y la relación pastoral en las diferentes iglesias. Parece que a través de la historia se ha diluido en algunas congregaciones el entendimiento verdadero del llamado pastoral. Y ojo, porque esta es para ustedes. Y el llamado que Dios hace a los creyentes a tener una misma visión. El modelo bíblico sobre la iglesia y la responsabilidad y respeto que se deben de guardar en esta relación, el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque si se va usted al Antiguo Testamento, vamos a encontrar modelos relacionales entre los sacerdotes y los hebreos, entre los líderes y pues los judíos, entre los jueces y el pueblo de Israel. Pero no van a encontrar la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, por una situación y una acción muy simple. Dios, nuestro Señor Jesucristo, la instituyó aquí en esta tierra. Y hasta el momento en que Jesucristo viene, es tomado ese remanente, ¿verdad?, para unirlo dentro de la familia de la fe. Así, hermanos, podemos decir en base a lo que hablé y acerca de estos títulos, que todavía hay muchos más. Muchos han considerado, hermanos, y no sé si este sea su punto de consideración o su criterio personal, que el llamado que Dios hace es solamente para una sola persona, llámese el pastor, y que la iglesia es solamente receptora, cuando en realidad la Biblia es clara que el creyente también recibe un llamado. Vayan ustedes a 1 Corintios, capítulo número 1, del versículo número 1 al versículo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tenemos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, como en muchas de sus cartas, a excepción del libro de Hebreos, Pablo se presenta. ¿Y por qué se presenta? ¿Por qué se presenta con los corintios? ¿Por qué se presenta con los filipenses? ¿Por qué se presenta, verdad, con los gálatas? ¿Y por qué se va presentando en cada una de sus cartas? No solamente, hermanos, es por una situación de cortesía. No es agarrar y decir, pues, sería descortés de mi parte el que no sepan quién escribe, ¿no? ¿Saben por qué se presentan? Una de las cuestiones es que Pablo fue de influencia a todos ellos. Cuando hemos estado hablando acerca de los siervos líderes, o de los siervos excelentes, que si usted no vino a esa reunión, que vamos a tener próximamente otra, y de verdad le invito a que no falte, debemos entender una cosa. Una persona puede estar en una posición porque se le puso, pero no necesariamente es líder. Porque el líder, hermanos, precisamente desarrolla esa identidad hacia los demás a base de qué? A base de varios factores, pero uno de ellos es cuán influyente puede ser. Dentro de las congregaciones o grandes congregaciones, a veces cuentan con varios pastores. Por ejemplo, yo conozco una iglesia que tiene aquí en México 7 pastores. ¿Por qué? Porque la congregación es muy grande. Pero en realidad hay congregaciones que pueden sobrepasar este número de pastores y están bien identificados. Pero los pastores no se organizan por sí solos y cada quien avanza de forma, vamos a decirlo así, independiente.
sino a la cabeza de ellas hay un pastor que por influencia su liderazgo es mayor. No porque sea más, sino su influencia tiene más proyección y por lo tanto su visión, ¿verdad?, juntamente con la de los demás se clarifica para llevar a cabo un objetivo hacia la iglesia, y es que esta iglesia sea edificada para ser llevada a la altura ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que Pablo se identifica como precisamente alguien que ha influido. Y él habla de su propio llamado. Él dice, fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, llamado a ser enviado, es la palabra que se puede traducir de apóstol. Pero no cualquier enviado, sino de alguien, ¿verdad?, muy especial, de Jesucristo. Y además, no fue por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y ese me menciona al hermano Sóstenes. Y después dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La enseñanza que Dios da a través de su palabra muestra la importancia, primeramente, de que entendamos claramente nuestro rol como discípulos de Cristo en la iglesia. En realidad debemos entenderlo muy bien, hermanos. Muchas veces no se toma este tema y pasan incluso a veces años para tocar temas con la responsabilidad de la membresía. ¿Por qué? Pues yo creo que esa es una situación que a veces llega a generar, vamos a decirlo así, cierta incomodidad, ¿no? Yo fui miembro de iglesias. De hecho, lo hemos mencionado, los institutos no forman pastores. Es una herramienta para quien desea ser pastor. Pero antes de ser pastor toma un proceso, y ese proceso precisamente es que un involucramiento, que a veces lo pasamos por alto, pero Dios los llevó primeramente a ser miembros de una iglesia y a ser edificados y creciendo precisamente en conocimiento, pero también en madurez. Así que, hermanos, ¿qué debemos de considerar? Número uno, todo creyente ha sido llamado a pertenecer a una iglesia local. Todo creyente ha sido llamado a pertenecer a una iglesia local. Esto es una obviedad si estamos dentro de la doctrina sana y de la doctrina bíblica. Porque aquí Pablo se refiere a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Hay que hacer énfasis porque como bautistas siempre hemos defendido precisamente la doctrina de la iglesia como una iglesia local. En su momento, ¿verdad?, esto puede causar discusión y decir, bueno, entonces la iglesia universal no existe. En realidad lo que existe es la familia de Cristo, y eso se puede hablar como una familia en el ámbito universal, porque todo creyente en todo lugar pertenece a la familia de Dios. Y entonces tú surge otra pregunta, bueno, ¿por qué entonces cuando estemos en el cielo se habla de una sola iglesia? Pues muy sencillo, va a ser una iglesia local en el cielo. Ya no va a haber otra iglesia en otra localidad, solamente los creyentes como la esposa de Cristo. Así que, hermanos, la enseñanza de la iglesia local es clara en el Nuevo Testamento. Dios quiere que nos identifiquemos como una luz asentada sobre un monte. Y la iglesia no es un sistema de luces aisladas. Es un organismo donde existe una estrecha relación entre Dios y sus hijos. Interactuamos, o deberíamos interactuar y conocernos entre nosotros. Pero si la iglesia no es llamada, ¿verdad? Si la iglesia no es llamada en este llamado importante de interactuar, pues la iglesia, ¿verdad?, se convierte precisamente en un organismo, que sí es bien un organismo, pero frío en su accionar. Frío en su accionar. ¿Quién tiene menos de 6 meses aquí en la iglesia? Muy bien. De poderse congregar, muy bien. Ellos van a quedar disculpados de que no nos conozcan a todos. Pero los demás no tenemos disculpa. Por lo menos por el nombre. La iglesia, hermanos, no es llamada tampoco a existir sin un pastor que la guíe en dirección
¿De qué? De enseñanza y cuidado. El pertenecer a una iglesia, hermanos, es una bendición. ¿Puede decir amén? Amén. Es una bendición pertenecer a una iglesia. Es algo bueno. Y el ser pastor de una iglesia igualmente lo es. Es una bondadosa bendición. Por eso el diablo, hermanos, desea destruir las congregaciones. El diablo desea destruir congregaciones. ¿A través de qué? A través de destruir vidas de sus congregantes. A través precisamente de que haya discordia. A través de que haya división. El diablo, hermanos, desea que menosprecies el pertenecer a una iglesia local y todo lo que en ello involucra. Y por igual, el diablo desea que no respetes la autoridad que Dios le ha conferido a sus pastores. ¿Por qué? Porque va a causar precisamente una situación de inconformidad, de división, de murmuración. La vida cristiana no está diseñada para que la vivas de forma aislada. Por eso existe la iglesia local. Ahora, ¿te has preguntado lo siguiente? ¿Qué beneficios obtienes de la iglesia y del pastor de ella? ¿Qué beneficios? Si tú piensas que no tienes ningún beneficio, hermano, pues quizás, ¿verdad?, has pasado por altas situaciones que tienes a la mano. Un lugar donde congregarte, alguien que te dé tiempo en consejería, alguien que atienda a tus hijos, dándoles principios bíblicos, participar, si bien, ¿verdad?, aunque somos de diferentes personalidades y temperamentos, de una comunión que debe de estar centrada en el amor mutuo. Hablamos acerca de la motivación principal al servir, y fue el amor. Ahí precisamente en esa clase de siervos excelentes. Un amor que tiene que ver con la percepción de nuestra mente, la voluntad. Un amor que tiene que ver en el sentir. Un amor que tiene que ver en alcance. Y eso es precisamente lo que esta iglesia y cualquier iglesia que diga profesar la sana doctrina busca, porque es un anhelo de nuestro Señor. Vayamos a Colosenses 3:16 y ahí nos vamos a situar para estudiar algunos elementos de los cuales la iglesia debe de considerar que deben de ser existentes en la vida de cada creyente, de forma diaria. Colosenses 3:16. Puestos de pie, hermanos, y así, con convicción, ¿verdad?, leamos este versículo. ¿Cómo dice, hermanos? Adelante. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Lo hizo por comisión? Bueno, este es un pasaje digno de memorizar. Ajá. Muchos hay muchos dignos de memorizar, pero no le voy a pedir que memorice el número, pasajes del libro de Números, donde aparecen 50 nombres, ¿no? Miren, hermanos, muchos se han dado a elegir una iglesia de acuerdo a sus gustos. Muchos se han dado a esta tarea. Voy a este lugar porque a mí aquí me siento a modo, me siento a gusto. Alguna vez oí, ¿verdad?, de un hermano que dijo: al fin he encontrado una iglesia con un pastor que se parece a mí. No es una buena elección. Definitivamente no es una buena elección. Ahora, no espero que alguien busque estar en esta iglesia que se parezca a mí, porque entonces está ya buscando un peito, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero, hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar
es que no debemos de buscar una iglesia de acuerdo a nuestros gustos. Algunos no se han sentido satisfechos y otros por buscar otra congregación. Esto es un problema en toda iglesia. Esto es válido. ¿Es válido? ¿Es cierto? Si existen estas atenuantes o condiciones. Porque usted puede decir, bueno, entonces estamos atados a una iglesia. La libertad de Cristo no están atados a una iglesia, hermanos. Nadie está atado a una iglesia. Pero si no valoras lo que esa iglesia está haciendo, no solamente por ti, sino está enseñando a partir de la Escritura, entonces tienes que considerar muy bien tu salida. Si existen estas atenuantes, puedo decir que ustedes pueden pensar en elegir otra iglesia. Número 1, si no se predica la palabra de Cristo. Si no se predica la Biblia. Si en ese lugar se le da más énfasis a cierta clase de adoración y se le da muy poco tiempo a la predicación. O si solamente, ¿verdad?, se utiliza como pretexto un cierto pasaje, pero no se habla absolutamente de él. Ahora, hermanos, dice la palabra, Colosenses 3:16, la primera frase, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si esto no existe en una iglesia, podemos decir que esto es un atenuante. Es muy delicado afirmar, hermanos, que en una iglesia como esta no se predica de Cristo. Es delicado. Esta apreciación que algunos pueden formarse está enfocado prácticamente en apreciaciones personales o a veces en prejuicios preconcebidos. Pablo incluso fue atacado bajo esta situación y perspectiva también. Si ustedes han leído la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios, hay una diferencia entre una y la otra. La primera parece ser que ataca problemas, ¿verdad?, meramente de la iglesia, que surgen en una iglesia que estaba impregnada de paganismo y de carnalidad, pero sin embargo seguía siendo iglesia de Cristo. Y quiere Pablo ejercer influencia a través precisamente de doctrina en la iglesia de Corintio. Por eso la primera carta a los Corintios tiene mucha doctrina, hermanos. Tanto de lo que está ocurriendo con la iglesia, la forma de precisamente llevar a cabo la disciplina en la iglesia, acerca de la segunda venida de Cristo y otros temas. Pero en la segunda carta, por lo menos en uno de sus capítulos, él habla acerca de sí mismo y defendiendo su apostolado. Él habla acerca de eso. Así que en la segunda carta a los Corintios no trata de convencer a sus adversarios, sino de dar argumentos a la iglesia para que no se dejen engañar. Vayan a 2 de Corintios 2:17. Segunda a los Corintios 2:17. Y no solamente habla por él, sino habla por también los creyentes verdaderos. Es así. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo, ¿verdad?, defendiendo su ministerio, empezando después en los siguientes capítulos, lo va a hacer de forma más directa. Pero él dice, ¿verdad?, acerca de esto: no somos como muchos, quienes medran, quienes toman ventaja, quienes acaparan riqueza, quienes son fraudulentos. ¿De qué forma? Falsificando la palabra de Dios. Y él habla acerca de precisamente de su carácter, sino con sinceridad. Con sinceridad, es decir, con transparencia, puedo decirlo así, hablamos de parte de Dios, pero también delante de Dios. Él dice: pongo a Dios de testigo de lo que yo estoy diciendo. Y además, ¿hablamos en quién? En Cristo Jesús. Pablo sabe que la Escritura es suficiente
y de todos los principios divinos en cualquier área de nuestra vida. Si usted está pasando por cualquier situación, créame que hay principios que podemos tomar de la palabra de Dios para aconsejar sobre esa situación. Usted dice, bueno, la Biblia no habla de adicciones, hay principios. No habla acerca de divorcios, hay principios. No habla acerca de la educación de los niños, existen principios. En realidad la palabra de Dios es suficiente. Y cuando hablamos acerca de considerar qué es lo que tenemos en esta iglesia y qué nos ofrece, un aspecto muy importante es la consejería. Porque, hermanos, gente que no es creyente busca consejería. ¿En qué? En terapias psicológicas, con psiquiatras, con consejeros matrimoniales. Y créanme que también invierten. Porque no están abiertas de una forma, vamos a decirlo así, ¿cómo se puede decir? De buscar alguna paga, ¿no? O de buscar paga. En realidad en el mundo lo vas a encontrar bajo diferentes áreas y bajo diferentes contextos, pero no utilizando la palabra de Dios. Y además, ¿verdad? Obviamente tienen que disponer de recursos. Ahora, este versículo que acabamos de leer, el 17, ¿lo tienen ustedes abierto? Voy a leer del 14 hasta el 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, está hablando de él y de aquellos creyentes que le acompañan también, o que conocen, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo lo ve así. Yo predico, y lo que predico es un olor fragante a quienes lo escuchan. El olor del conocimiento de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿En quién? En los que se salvan. Si usted ha tenido la bendición de llevar a alguien a Cristo, es como si hubiera estado presentando ofrenda de olor grato a Dios. Pero la respuesta al Evangelio no siempre es positiva. Hay quien la rechaza. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y después dice así, y para estas cosas, es decir, para presentar la palabra de Dios, evangelizando en un púlpito de persona a persona, pregunta a él, ¿quién es suficiente? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que nos ha dado Dios como comunicadores de su palabra? Y exponer su palabra. Por eso es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Por eso es una responsabilidad dejar un púlpito en manos de que quizás no conoce usted cuál es su doctrina, sus fundamentos. Punto 2. Ya vimos, si ese atenuante no existe, bueno, es una de las principales. La 2, si no tiene como fin la enseñanza, la exhortación y edificación en sabiduría. Si usted, ¿verdad?, está en este lugar y está escuchando en este momento esta predicación, tiene que examinarla. Tiene que decir, voy a ver si la palabra de Dios es correcto lo que está diciendo el hermano Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Colosenses, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Con toda sabiduría, hermanos. Ahora, para enseñar, no solamente basta el conocimiento, basta una buena interpretación y basta una correcta aplicación. Son dos factores esenciales que los predicadores debemos de tomar en cuenta. Y esto, hermanos, no es algo que se intuye, es algo que se ora y Dios muestra a través precisamente de esas situaciones que la iglesia puede estar viviendo o que puede llegar a vivir en un futuro. Así lo que se espera, hermanos, y espero que ustedes esperen esto, perdón, lo que se espera de la enseñanza escritural es que tenga un efecto transformador en la vida de los oyentes. Llevarlos a madurar en Cristo día a día.
De nada sirve el conocimiento si no lo aplicamos a nuestra vida diaria. De nada sirve. La enseñanza y la consejería es vital en la iglesia. Y hermanos, óiganlo bien, no es un ministerio exclusivo del pastor. Dios ha dado algunos dones, y entre esos dones está el don de la exhortación. Y el don de la exhortación, puedo decirlo así, es consejería pura. Porque exhortación, hermanos, hemos ido con la pinta, decimos es regañar. Exhortación no tiene que ver con regañar. Exhortación es tener con redirigir a través de formar convicciones. Así que, hermanos, este ministerio es un ministerio que todos debemos aprender a identificar si tienen don. Debemos ser humildes para reconocer que necesitamos de la dirección de Dios. Esto es algo que debemos de considerar. No tenemos todas las respuestas. Las respuestas aparecen en la Biblia, hermanos, pero a veces no las descubrimos. Porque no tenemos una vida ordenada y disciplinada en tiempo devocional y en lectura de la palabra de Dios. Toda exhortación y toda consejería se establece ¿bajo qué? Bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia. Sin embargo, debemos aprender que no todos desean ser aconsejados. También esta es una situación. No todo el mundo desea ser aconsejado. A veces, como pastor, ¿verdad?, te puede llegar alguien solicitando, dentro o fuera de la iglesia, que hables con alguien de su familia que está causando quizás problemas o tenga algunas situaciones, ¿verdad?, que están afectando su vida personal. Pero si esa persona no tiene disposición, solamente viene por cumplir, porque así le dijeron, porque si no, no le van a dar dinero, ¿verdad? O simplemente le van a decir, sabes que ya vete de la casa, si es una persona que realmente ya tiene edad y no debería ser una persona dependiente de los padres o situaciones así. Pues lo único que va a ser cumplir un requisito para seguir teniendo un beneficio. Pero un beneficio de otra índole, no espiritual, ni de desarrollo. Así que, hermanos, debemos aprender que no todos desean ser aconsejados. Pero algo sí debemos aprender. Solo con la intervención del Espíritu Santo en la vida de esa persona, estará sensiblemente dispuesta a buscar el consejo de Dios. Porque ¿cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Convencer al mundo de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros entonces a entender? Que debemos poner primeramente en oración. Quizá usted no tenga tiempo para estar a lo mejor orar con anticipación con un aconsejado, pero déjeme decirle algo, y lo vamos a ver. El ministerio de exhortación no se trata de dar solamente unas palabras. Si bien en algunos casos pueden ser significativas, como por ejemplo, puede llegar alguien con su problema y usted puede decir, estoy orando por eso, o voy a orar por esta situación. Eso alienta. Otra frase, tenga ánimo. Bueno, vamos a decirlo así, tenemos un sentir genuino, ¿verdad? De decirle a la persona, ¿sabes qué? No te dejes caer. O el Señor te bendiga. También es genuino, es una bendición. Pero si Dios nos ha puesto en una situación donde podemos nosotros inmiscuirnos, debemos de acatar esa responsabilidad y no evadirla. O quizás solamente decirle, échale ganas. Échale ganitas, ¿no? Ahora, hermanos, sobre todo esta última frase, no ayuda mucho, porque Dios nos demanda ir más allá. Lo vemos precisamente en la parábola o en la historia del buen samaritano, ¿verdad? Aquel que fue movido a misericordia fue más allá, curó sus heridas, las limpió, lo levantó y lo puso sobre su medio de transporte y lo llevó a un mesón. Y después le dio dinero al mesonero y dice, cuídame. Dice, y a mi regreso te pagaré, estoy parafraseando, si hay algo o un excedente. ¿En qué parte nos quedamos nosotros? ¿Nada más le vemos? ¿O somos influencers en misericordia? ¿Sanamos y ahí nos quedamos, pero no vemos una restauración? ¿O esperamos como el buen samaritano ver una restauración?
Porque Él, en esa parábola o en esa historia, Él está diciendo, regresaré a ver qué fue lo que pasó. La historia termina ahí porque nuestro Señor Jesucristo estaba dando una enseñanza acerca del amor al prójimo. Pero hermanos, debemos ir más allá. Cuando te involucras en la vida de otro, no es para juzgar. No es para a ver cómo está el chisme, ¿no? O a ver hasta dónde está el problema. No es eso. Implica una responsabilidad de dar un consejo sabio. Este versículo que acabamos de leer dice así: enseñamos y exhortamos a unos a otros en toda sabiduría. Así que, hermanos, ¿qué implica dar un consejo sabio? Requiere dar el consejo de Dios. El consejo de Dios. Esto quiere decir que se necesita un conocimiento íntimo de la palabra de Dios. Se necesita compromiso de orar por el aconsejado. Se le necesita discernimiento en el Espíritu Santo y ejercitar misericordia por el caído. Por lo cual, debemos prepararnos como iglesia en este asunto. Usted ha sido llamado en ese sentido también. Número 3. Estoy mencionando estas atenuantes desde el punto de vista negativo. Porque decir, bueno, no me voy a congregar, bueno, porque pues, ahí no se predica la palabra de Dios, o ahí no hay exhortación, y no hay consejería bajo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Otro atenuante: si no se adora de forma correcta en la congregación. Usted agarra y dice, bueno, yo me voy a esta congregación porque aquí no se adora de forma correcta. Dice la palabra de Dios en este Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, déjenme preguntarles esto: ¿tiene errores? No. Las traducciones de la palabra de Dios pueden caer en inexactitudes. Claro que sí. La Reina Valera no es que haya caído en una inexactitud propiamente dicho, pero deja un poco vago esta situación porque la traducción más correcta, y lo podemos ver en varias versiones, es cantando con gracia. Se dice cantando y dando acción de gracias. Cantando y dando acción de gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La adoración, hermanos, y vamos a hablar con respecto a esto, a través de los cantos, pero también a través de las acciones de gracias, es algo que debe de ser parte de los cultos. De los cultos. Tenemos tiempos de acción de gracias, y no es un relleno, pero hay algo importante. Las acciones de gracias tienen que ver precisamente con aquellas situaciones que van a edificar a otros a partir incluso de una situación que no es común en nuestro andar diario. Una situación de protección, una situación de enfermedad, una situación en la cual no deseamos permanecer todos los días, ¿cierto o no? Por ejemplo, el Padre Nuestro nos dice que debemos dar gracias por el pan diario. ¿Vamos a esperar hasta el domingo para dar gracias por eso? ¿Lo tenemos que hacer en qué momento? En los alimentos, en nuestra casa, en la intimidad. Si quieren en la mañana y decir, Señor, yo sé que me estás proveyendo porque tengo comida en el refrigerador, hermano. Usted tiene provisión por anticipado. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos provisión por anticipado. Pero damos gracias en reconocimiento de que el Señor ha sido bueno. Que el Señor ha sido bueno. Cuando hablamos entonces con respecto a esto, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, cantando con acción de gracias. La Biblia no habla de géneros musicales. La Biblia no habla de géneros musicales, hermanos. Sin embargo, es muy clara cuando nos indica que Dios es digno de toda reverencia. Si alguna parte del culto rompe la reverencia, no estamos adorando de forma correcta a Dios. No estamos adorando de forma correcta a Dios.
Aunque en ocasiones en las acciones de gracias damos tiempo para peticiones, y está bien, pero el énfasis es darle acción de gracias. ¿Por qué? Porque estamos aquí delante del Señor y Él está presente, porque Él desea ser el centro de la atención, porque es nuestra responsabilidad, porque es precisamente nuestra gratitud expresada a Él. Los sacrificios en el Antiguo Testamento había sacrificios por el pecado, de expiación y todo eso, pero no todo se trataba de eso. Los mayores, los más importantes tenían que ver con la acción de gracias. Hermanos, hablando acerca precisamente de esto de los géneros musicales, Dios es nuestro punto de referencia en cuanto a Él recibe toda reverencia. Y podemos identificar que en algunas congregaciones ciertos géneros musicales tienen elementos que no agradan al Señor, que tienen que ver más con una identificación con el mundo, con el baile, con las expresiones emotivas, que en realidad, hermanos, es algo que no agrada al Señor. Es muy claro lo que Pablo dice con respecto a esto, porque hace una identificación. Dice, con salmos, himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Aquí hay tres, vamos a decirlo así, no géneros musicales, sino vamos a decirlo así, tres géneros de forma de escritura para la música. Son los salmos. Qué bueno que cantamos salmos. Deberíamos de cantar más, ¿verdad? Yo me sé algunos, pero no sé tocar guitarra. Pero tenemos buenos músicos que lo pueden sacar. ¿Tenemos himnos? Hay que identificar si son espirituales. ¿Tenemos cánticos? Hay que identificar si son espirituales. Hermanos, no nos dejemos llevar por la corriente en realidad. De verdad, no nos dejemos llevar. Alguna vez lo comenté con los hermanos de música. Yo no tengo problema en que cantemos, ¿verdad? Tierra de Palestina. Pero hay quien pudo tener un problema por esto. Porque como que identificaba dentro de su sentir el hecho de que la tierra estaba cantando a la tierra y adorando a la tierra. En realidad no se trata de eso. El contenido del canto habla acerca de Dios y el nacimiento que tuvo ahí en la tierra de Palestina. Y por eso es. Por eso es. Porque de otra forma, si nosotros decimos que la Santa Jerusalén, no estamos adorando a Jerusalén. ¿Cierto o no? ¿Por qué se considera santa? Porque ahí nació Cristo, porque es la ciudad de David. Y porque ahí nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Hay un canto que se llama también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No me acuerdo si es Santa Cruz o algo así, pero habla acerca de la cruz. Y habla acerca precisamente de esa cruz, ¿verdad? Que sirvió como el instrumento que Dios utilizó, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo fuese sacrificado por nosotros. Y no estamos adorando la cruz. El motivo por el cual la cruz, ¿verdad?, fue puesta ahí nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado y no ser demasiado, a veces vamos a decir así, cuadrados en algunos aspectos. Así que, hermanos, es muy claro con respecto a esto. Ahora, cuando dice Pablo que deben de ser espirituales, no se trata de un sentimiento áureo. Es decir, que, wow, todos tenemos aquí una aurora, ¿no? No se trata de eso. O sobrenatural al adorar. Se trata de un patrón de referencia escritural. Es decir, los cantos contienen escritura bíblica, doctrina. La música comunica, hermanos, esto es una realidad, ¿eh? No piense que la música nada más existe como un medio, ¿verdad? Y que nos puede notar alegría o tristeza. Hay música pagana que deprime en realidad, ¿eh? Y hay otra que duele hasta los oídos, pero hermanos, la música comunica. Y cuando cantamos, comunicamos. ¿Comunicamos qué? Lo que Dios es. Santo, santo, santo. ¿Verdad? Ese himno comunica lo que Dios es. Lo que Dios también, ¿verdad?, espera y de nosotros en cuestión de santidad. Porque entonces también comunica lo que debemos ser en Cristo. Lo que debemos ser en Cristo. También lo que Dios promete en la Biblia. ¿Tenemos cantos con promesas? Cristo viene ya, ¿no? Es una realidad.
Me sale mejor hablado que cantado. Pero lo cantamos. También hay contenido con respecto a agradecimiento por lo que hace por nosotros. Ese canto, ¿verdad? Que no tiene mucho que aprendimos, Dios es bueno. Es un canto de agradecimiento, etcétera. Es decir, en cada canto está involucrado un mensaje correcto, con con expresiones emocionales correctas, no llevadas a una situación de irreverencia. Los músicos y los directores, alguna vez lo mencioné, y qué bueno que tenemos varios directores y tenemos varios músicos, pero los músicos y los directores en la iglesia no son animadores. No son animadores como si se tratase de un partido de fútbol, ¿no? O como si se tratase de un programa televisivo. No son animadores, sino son promotores de la reverencia y del orden en la iglesia. De la reverencia y del orden en la iglesia. Y hermanos, cada director es diferente al otro director. No están fabricados, o no estamos, yo no me introduzco porque no dirijo, pero no están hechos de la misma tela, de la misma manufactura. Sin embargo, dentro de los elementos que se esperan de ellos, precisamente es llevar a la iglesia a tener una reverencia correcta y a cantar, sabiendo que le estamos cantando a Dios, sabiendo que el canto va dirigido a Dios. No estamos en competencia de voces, ni estamos en competencia de habilidades, porque Dios recibe, primeramente, lo que su corazón siente. La expresión de su corazón tiene mucho que decir. Número 2, y nada más son 2 puntos en esta mañana. Somos llamados a servir. Vayan a Gálatas 5:13. Léanlo en voz alta, por favor, y puestos de pie. Ya los noto un poquito así como cansadones. Adelante, hermanos. Versículo número Gálatas 5:13. Esperemos un poquito para que algunos que lo están buscando todavía, ¿verdad?, tengan la oportunidad de leer la palabra de Dios. Ahora sí, hermanos, adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. A libertad. Pueden sentarse, hermanos. No voy a mencionar el lugar, pero hace poco fuimos a un zoológico cercano. Y usted veía a los animales en cautiverio. Algo que nos dimos cuenta y que es lamentable es que no hay cuidado de esos animales. Ahora, esto ha creado mucha controversia, sobre todo con los movimientos que defienden precisamente la libertad y la fauna. Los zoológicos tienen un propósito, y hermanos, no es que sea entretenida la gente. ¿Saben que el propósito real de los zoológicos, y lo digo porque en realidad, pues yo también estuve estudiando parte de mi vida veterinaria, es precisamente el poder dar cuidado y reproducir a los animales que están en peligro de extinción? El conocerlos más para que en vida silvestre se puedan atender. El tener cautivos a animales que en una vida salvaje ya no están capacitados para cazar, para reproducirse, porque han perdido parte de sus facultades inherentes que tendrían en una libertad plena. Ese es parte del propósito precisamente de un zoológico. Pero jamás una reja va a suplir la libertad de un animal. No se les puede preguntar a los animales, pero la mayoría de ellos no nacieron en zoológicos, sino fueron cautivos
necesitaban su libertad. Su libertad. Y esto precisamente, vamos a decirlo de esta forma, ellos no nacieron para ser cautivos, y el hombre no nació para ser esclavo del diablo y de las tinieblas. Esclavo de Cristo, lo sabemos. Pero hermanos, usted fue llamado a libertad. Pablo está hablando de los Gálatas, y el libro de las Gálatas tiene un énfasis especial con respecto a las prácticas judaizantes, donde se le estaba diciendo a los Gálatas, ¿verdad? Y Pablo dice que eran Gálatas insensatos, que nos ha enseñado, ¿verdad?, precisamente este tipo de situaciones. Le estaban tratando de imponer a algunos judaizantes la circuncisión, el cuidar el sábado y algunos otros aspectos de la ley. Y los Gálatas no eran judíos. Y Dios llamó en su gracia a través de la sangre de Cristo, porque Él cumplió toda la ley, dando por terminada la ley y metiéndonos a la gracia, hermanos, que la gracia no es una posición de más libertad, sino es una posición de sumisión a Cristo. Y cuando nosotros estamos observando ese problema ahí en los Gálatas, Pablo les dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no a las imposiciones, ¿verdad?, de la ley. Solamente que no uséis la libertad, ¿cómo qué? Léalo ahí, ¿qué dice? Como ocasión para la carne. Como ocasión para la carne. ¿Saben que prácticamente todas las leyes morales y ceremoniales en el Antiguo Testamento están enfocadas a buscar la santidad y no dar ocasión a la carne? Por eso cuando Cristo enseña acerca precisamente del gran más importante mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese pasaje fue la base de nuestro taller. Y dice: si haces esto, has cumplido toda la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque si hemos sido llamados a libertad, fue por el costo de sangre. Y a libertad fuimos llamados. En ocasiones algunos miembros, y no digo que sean ustedes, es de otra iglesia, piensan que el pastor fue el único llamado a servir. Y esto está muy alejado de la realidad. Si entiendo bien este versículo, Pablo le dice a los Gálatas que no se enfoquen en tratar de cumplir la ley. Un requerimiento que los judaizantes enseñaban en la iglesia. Pablo les dice que a libertad fueron llamados, pero que no caigan en el extremo de pensar que ahora todo les es permitido. Que no caigan en el extremo de que todo les es permitido, sino tener una actitud correcta. Y puedo decirlo, de servicio mutuo. Cuando Jesucristo enseñó, ¿verdad?, allí en el aposento alto, cuando tomó la última cena, Él tomó un lebrillo y tomó una toalla. ¿Qué fue lo que hizo? Lavó los pies de los discípulos. Pedro, ¿verdad?, se indigna como tú, ¿verdad?, me lava los pies a mí. Yo debería de haberlo hecho. Jesucristo le dice que es necesario hacerlo, y dice: porque ejemplo os es dado. No hay tarea insignificante dentro del cuerpo de Cristo. No hay tarea insignificante. Algunas iglesias esperan que su pastor también sea el hombre orquesta. ¿Han escuchado a esto, el hombre orquesta? ¿Lo han visto en las calles? Yo no he visto ninguno, pero sí pueden encontrarlo ustedes en algún video. Son aquellos que tienen acá atrás su batería, y acá su trompeta y su guitarra colgando aquí, de la guitarra colgando una pequeña armónica, y tocan todos los instrumentos, ¿no? Ahora, quizás algunas piensen eso del pastor. Es decir, que asuma todos los roles ministeriales que hay en la iglesia. E intentar hacer eso, hermanos, intentar hacer eso no trae resultados positivos, porque cada uno de nosotros fue capacitado por Dios con al menos un don. No hay nadie aquí que, siendo creyente en Cristo, no tenga un don. Y si es nuevo en Cristo, déjenme decirle que lo podemos descubrir juntos. Todos tenemos un inicio en el Señor. Yo lo tuve, creí en Cristo, 1981.
Allá es difícil recordar. 1981. ¿Usted recuerde cuando fue creyente en Cristo? Ese cambio, hermanos, es invariablemente la conversión de una vida antigua a una vida nueva. Muchos comienzan con un entusiasmo enorme, pero quizás la prueba sea permanecer de esta forma e incluso crecer más. Sin embargo, la tarea no es fácil. La vida cristiana tiene una doble exigencia. Noble exigencia. Tenemos una vocación a la cual hemos sido llamados. Efesios 4:1 dice así: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una vocación a la cual fuimos llamados. En Efesios 4:1 aparece. Esto quizás sonará duro, hermanos, para algunos. Pero los pastores sabemos con quién se puede contar en lo más duro de la tarea. Lo sabemos. Ya cuando se ha estado un tiempo, lo sabemos. Ya casi estoy por terminar. Ayer que tenía esta conversación con la hermana, nos comentaba que llegó, no hace mucho, un joven que le pedía algunos libros que hablaran acerca de los requisitos del pastor, que hablaran acerca de los elementos que se encuentran en la Biblia, que es 1 Timoteo capítulo número 3, y la carta a Tito, ahí habla acerca de los elementos esenciales en la vida del pastor, de aquel que desea obispado, porque buena obra desea. Y saliendo una plática nos comentaba que ella le preguntaba al joven, bueno, es que ahí están en la Biblia, ¿no? Los elementos. Y le dice, lo que pasa, hermana, es que apenas tengo poquito tiempo de congregarme y ya me echaron al ruedo para ser pastor. ¿Esto es bíblico? Sin lugar a dudas, no. Él no tenía un llamado y no tenía instrucción. No tenía un llamado y no tenía instrucción. Ahora, esto se ve reflejado en la congregación que le está exigiendo esto. Cuando nosotros, hermanos, fuimos llamados a una vocación, Dios en esa vocación puso las reglas. En el momento de lavar los pies a sus discípulos, enseñó humildad en el servicio. No es para crear una posición, no es buscar quién será mayor en el reino de los cielos. Eso a quién le corresponde dar, solamente a Dios. Se los dijo a sus apóstoles, a Juan y a Jacobo. El servicio, hermanos, que usted hace da gloria al Señor. Estoy terminando. Una iglesia que honra al Señor comparte el servicio que se necesita en ella. Una iglesia crece cuando cada uno asume su rol con responsabilidad. Vuelvo a leer esta porción. Una iglesia que honra al Señor comparte el servicio que se necesita en ella. Una iglesia crece cuando cada uno asume su rol con responsabilidad. Le puedo decir que Dios puso a los que enseñan, lo sabemos en Efesios 4. Primeramente puso apóstoles, ¿verdad? Profetas, pastores, maestros, también habla acerca de los que enseñan, los que evangelizan. Y es parte vital, hermanos. La enseñanza es parte vital del ministerio pastoral. Es parte de su rol. Evaluemos un poco si solo el pastor intentara cumplir todos los roles. Imaginen que el pastor intentara cumplir todos los roles de la iglesia. Les voy a poner así. ¿Aquí hay alguien que ha enseñado alguna vez a algún grupo? Nuestro hermano Rogelio ya lo ha hecho. ¿Quién más? Hermana Ruth. ¿Quién más? Hermano Miguel, aunque no lo con los diáconos. Moisés, creo que también has tenido la oportunidad. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo se lleva a hacer una enseñanza? Horas, días. A veces días, a veces horas. Días, hermano. Días, horas. Ok. Ahora, multiplícalo por las enseñanzas semanales. Continúo. ¿Cuánto tiempo se requiere una consejería efectiva? No estoy hablando de un día. A veces meses. A veces meses. Yo tuve una consejería que duró 1 año, 2 meses.
Ahora, si no solamente es con una persona, sino con 2 o 3 a la semana. Continúo. ¿Cuánto tiempo se invierte en atender asuntos propios de la iglesia? Hay cosas en el rol del pastor que no se notan. Y solamente, por ejemplo, lo comenté con el hermano, apenas la semana pasada tuvimos que ir a gobernación. Yo tuve que ir a gobernación porque ahorita con el cambio de gobierno, ¿verdad? Invitaron a iglesias, a los pastores de las iglesias, mejor dicho, a precisamente una plática con relación al trabajo de la Secretaría de Asociaciones Religiosas. Se manifestaron algunos puntos, pero ahí estuve. Y no solamente esa ocasión, en otras ocasiones, con otro hermano, ¿verdad? Hemos asistido a la Secretaría de Asociaciones Religiosas en la Ciudad de México. Voy a decir en el Distrito Federal, esto ya se me quedó, pero en la Ciudad de México. ¿Saben que la Secretaría de Asociaciones Religiosas, los registros no se pueden hacer nada más ahí? Y siempre se tiene que acudir ahí. Que tenemos la obligación, por lo menos de cada 5 años, entregar una lista de membresía. Que tenemos la responsabilidad de que haya una copia de los asuntos trascendentales con respecto a movimientos de domicilio. Eso no tiene que ver el pastor. Otra cosa, ¿cuánto tiempo lleva una simple llamada y cuántas se tienen que hacer, especialmente hacia los que no asisten? ¿Cuánto tiempo requiere un discipulado? ¿Cuánto tiempo dispone para su vida familiar y personal? En todo esto debe de haber un equilibrio. Se dice que una iglesia necesita un pastor por cada 100 congregantes. Pero si todos asumimos nuestro compromiso de ejercer nuestros dones e invertir en el reino de Dios, en pocas palabras, atender nuestro llamado como miembros de una iglesia y funcionar como un cuerpo, porque usted funciona como un cuerpo porque tiene manos, porque tiene corazón, porque tiene pies, porque tiene oídos, porque tiene orejas. Y esto es un simple de la iglesia. Esto es algo que Dios precisamente dio en sus cartas para decirnos, todos hacen falta en el cuerpo. La iglesia de Dios entonces será reproductiva, edificante y testimonial. Pueden apuntar esto. Cuando ejercemos cada uno nuestro rol, la iglesia de Dios será reproductiva, edificante y testimonial. La iglesia sufre cuando somos siervos negligentes. Voy a voltearme. Háganme cuenta que estoy volteando. No estoy viendo a nadie. Pero no piense que su inasistencia no daña a nadie. No piense que su inasistencia no daña a nadie. Primeramente le daña a usted. En segundo lugar a su familia. En tercer lugar se convierte en un motivo más de oración en la vida de otros. Porque están orando para que usted se congregue. Y otro, es usted un apoyo menos en la obra de Dios. No piense que no pasa nada. Cuando hablamos acerca de influencia, hermanos, usted y yo somos influyentes a mayor o menor escala. Usted en su familia, con sus hijos, con sus nietos. Aquí en la iglesia, con los hermanos. En su trabajo, con sus compañeros. Usted va a ser de influencia. Y eso no lo va a poder quitar. La pregunta es, ¿soy influencia positiva o negativa? Usted va a ser de influencia. Y cuando usted reflexione sobre esto que acabamos de hablar, porque fue una reflexión para mí primeramente, podemos nosotros comprender que no le estamos fallando al hermano ni al pastor. ¿A quién estamos fallando? A Dios. A Dios. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios porque Dios habla precisamente de estos asuntos. Vamos a ir continuando y hablando. Y yo oré mucho, hermanos, diciendo que no se me ofenda a nadie. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias. Porque Padre, tú eres claro. Porque Padre, tú eres bueno. Porque mi Dios, tu palabra es exacta. Porque mi Dios, nosotros como iglesia debemos reconocer que tú has sido paciente, bondadoso. Nos has dado oportunidades y nos las sigues dando porque de otra forma no estaríamos aquí. Tú permite, Padre Santo, de que cada uno haga su rol
Que Padre Santo, si hemos visto a alguien que no viene por días, que le hablemos, que le animemos, que no esperemos que el pastor, Señor, se responsabilidad de forma única. Queremos compartir no solamente la responsabilidad, sino los premios del reino que tú darás a aquellos que asuman sus roles de forma integral. Padre Santo, ¿qué más podemos decir? Hay muchas áreas que podríamos abarcar. Sin embargo, Señor, en esta mañana, Padre bendito, queremos asumir nuestro compromiso, Señor, como cuerpo de Cristo. Meditar sobre lo que tenemos en esta congregación, si en realidad es de valor para nuestras vidas. Padre Santo, los temas y los puntos que tocamos nos hacen reflexionar, Señor, si acaso no tengo una concepción equivocada. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Cristo, bendice, Señor, a nuestra congregación, a los miembros, aquellos que por situaciones de verdad, Señor Padre Santo, fuera de su dominio, no hayan podido asistir. Que no sea por negligencia. Ojalá, Padre Santo, esta palabra desapareciera de nuestras predicaciones y de nuestro vocabulario. Pero sin embargo, de vez en cuando